Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes jóvenes a una nueva jornada de filosofía con el profe Roberto para segundo de bachillerato. El día de hoy veremos la corriente epistemológica del realismo. Prepárate, adelante con el video. Bueno, pues ahora continuamos con el siguiente tema. Y el tema es el realismo. Como ustedes pueden ver en el realismo, ahí tiene ciertas características. Miren, tiene su origen desde la antigua Grecia. La realidad acepta la existencia de las cosas fuera del sujeto. ¿Qué más nos dice? Independencia entre sujeto y finalmente postura objetivista, pero no se orienta de igual forma. Como podemos ver, en el realismo es otra de las corrientes filosóficas que nace en la antigua Grecia. En particular se identifica más con Aristóteles. Dentro de las características que hemos podido ver, dice que la realidad acepta la existencia de lo que está externo al sujeto. ¿Sí? Es decir, que cualquier cosa que exista no depende del sujeto, existe por sí misma. ¿Ya? ¿Y esto qué genera? Esto genera que haya una independencia del objeto del sujeto. Vamos por partes. El realismo dice, todo lo que existe, existe sin necesidad del sujeto. ¿Cómo? Es decir, que si yo no existo, lo demás existe. Pues claro, así es. En el realismo, tú puedes algún momento dejar de existir. Ojalá a los 90 o 100 más años tú dejas de existir. Pero la existencia no deja de existir, es decir, las cosas seguirán ahí. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. Entonces la existencia no depende del sujeto. Eso es lo que nos trata de decir el realismo. Ahora, si se pueden dar cuenta, el realismo tiene cierta característica particular que le hace común al objetivismo. Ojo, le hace común, no igual. Común no es lo mismo que igual. ¿Cuál es esta característica? El objeto. Cuando hablamos del objeto, cualquiera diría, no, perfecto, si se habla del objeto es objetivismo. Obvio, Bobis. Pues no precisamente, porque en el realismo también se toma en cuenta al objeto. Pero hay diferencia entre estas dos corrientes. Por algo son corrientes, cada uno toma su rumbo. En el objetivismo, el rumbo que toma está basado, claro que sí, en el objeto, pero ese objeto le permite alcanzar la verdad, valorando los hechos, independientemente del sujeto, claro está, independientemente de lo que piense el sujeto, sino valora el objeto y ese objeto le ayuda a alcanzar la verdad. En cambio, en el realismo también hay una independencia del sujeto, pero el conocimiento se genera por percepciones. Es decir, lo que el sujeto perciba del objeto, eso será su conocimiento. ¿Ya? El conocimiento a través del realismo se da por tres tipos de percepciones. El realismo ingenuo, el realismo natural, el realismo crítico. ¿Qué nos dice el realismo ingenuo? A ver, en el realismo ingenuo, su nombre mismo lo dice, ¿no? Como que es ingenuo, como que se cree las cosas. ¡Cállese y tome mi dinero! El realismo ingenuo es aquello casi instintivo con lo que nace el ser humano. Es decir, solamente confirma la existencia de un objeto tan solo viéndolo. Solamente con verle ya ha confirmado la existencia de dicho objeto. Por ejemplo, supongamos que alguien en tu casa te dice, oye, ¿viste mi esfero? Sí, por ahí en la mesa creo que le vi. ¿Sí? Solamente confirmó el objeto, pero no se cercioró si era de él, si era del papá, o era de alguien más, o si en realidad era el esfero. Simplemente confirmó la existencia del objeto encima de una mesa. ¿Ya? Por lo tanto, el realismo ingenuo no tiene un carácter científico, ya que es puramente instintivo. Confirma la existencia del objeto y nada más. En el realismo natural, a diferencia del realismo ingenuo, no solamente reconoce al objeto, sino que va un poco más allá.
confirma qué es ese objeto, porque ese objeto se ajustará exactamente a las percepciones que tiene cierta identidad. Por ejemplo, recordemos el ejemplo que estábamos hablando del esfero. Una persona simplemente confirmó la existencia de un objeto encima de otro, como cuando dijo, sí, creo que lo vi encima de la mesa. Solamente lo vio, no pensó si era, no era, si era de él, si era de otra persona, solamente confirmó la existencia. El realismo natural, en cambio, no solamente confirma la existencia de ese esfero sobre la mesa, sino de las características que le hacen que eso sea reconocido como un esfero. ¿Sí? Esto es reconocido como un esfero porque tiene su forma, su tamaño, su característica particular. Ya no solamente existe, sino que tiene sus características que se ajustan. Entonces el ser humano tiene de cierta forma esas percepciones transformadas como en teorías que idealizan al mundo. Es decir, tú ya tienes una idea de lo que es un esfero, de lo que es una mesa, de lo que es otro, por las características que debe cumplir un objeto para ser reconocido como tal. Entonces yo ya tengo las características en mi conocimiento para reconocer que esto es un esfero. Hasta ahí llega lo que es el realismo natural. Pero hay otro, el realismo crítico. En cambio, en el realismo crítico va más allá todavía. El uno, ingenuo, confirma la existencia. El otro, el naturalismo, confirma la existencia y revisa las percepciones de esa característica de objeto que tiene para confirmar que es en realidad. Pero el crítico va más allá, va a las cualidades que le hacen no solamente ser un objeto, sino diferenciarse de otros similares. No es coca. Es harina. Por ejemplo, para el realismo natural, esto es un esfero por sus características y esto también es su esfero por sus características. Pero el realismo crítico diría, sí, está bien, aquí hay esferos, pero el uno es de color azul y el otro seguramente de color tomate. El uno, sí, es más ligero que el otro. El uno tiene punta y el otro no. Entonces, miren, en el realismo crítico hace, porque su nombre lo dice, como una crítica, es decir, evalúa el conocimiento que le ha prestado. Ahí viene la parte cognitiva del ser humano de evaluar la parte cualitativa. ¿Sí? Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Hasta cierto punto el realismo crítico casi que se vuelve subjetivo. ¿Por qué? Porque ya viene a evaluar características que percibe la persona. Entonces, como una especie de spoiler, el realismo es algo parecido a lo que próximamente veremos como idealismo. Bueno, pues jóvenes, eso fue todo por el día de hoy. Ya nos estaremos viendo en una próxima jornada. Cuida mucho de tu salud, cuida también de los demás. Recuerda, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Chao.